En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Sin Purísima. pecado concebida, Padre Juan María, ¿cómo le va? Bienvenidos nuevamente a los Navegantes 3.0. Padre José Luis Quijano, ¿alguna novedad? Muchas, pero van a ir surgiendo a partir del derrotero de la conversación, porque voy a irme echando algunas noticias, algunas cositas lindas que van Bien, surgiendo, sobre todo en torno a la difusión de este material. perfecto. Porque como ustedes Porque, saben, estamos sí, comentando el regalo que nos ha hecho el Papa Francisco, el nuevo directorio de catequesis de este año 2020, un año tan peculiar, un año que nos va a dejar una huella para toda la vida. Y este directorio ya es el tercer programa, tiene 12 capítulos, apuntamos a tratar de poder navegarlo con cierta rapidez. Ya hemos visto la introducción, la presentación, y la semana pasada vimos la mitad del primer capítulo, exactamente. que comenzamos hablando sobre la revelación, que Dios se ha revelado desde la creación a los hombres y se ha manifestado y nos ha dado su designio de salvación. Hemos hablado de la fe, que es esa virtud sobrenatural por la que creemos lo que Dios nos ha revelado, por la que creemos lo que Dios nos ha manifestado. Y estábamos hablando, Cote, sobre esa misión que recibió la Iglesia, que podrías resumir rápidamente para qué quiso Jesucristo su Iglesia. Sí, sí. Bueno, voy a tomar la palabra difusión. Dale. Entonces, que recién comentábamos. Lo dije a raíz de que, bueno, uno dice, de las cosas sabe y se entera si alguien lo difunde. Y la dinámica de la difusión tiene en sí misma, ¿no? Internamente, la difusión de las cosas tiene adentro como una estructura, ¿no? Primero tiene que haber un contenido a difundir. Y después tiene que haber una voz autorizante o autorizada. Por eso nosotros acá en el directorio, cuando hablamos de la revelación y que la iglesia se hizo depositaria de la revelación, o sea, la iglesia se hizo autorizadamente, ¿no es cierto?, la voz de Dios. Porque le recibió el mandato de Cristo. Porque Jesús es el mandato de Cristo, exactamente. Pero esto lo digo y es muy importante porque uno escucha tantas voces, o sea, voces que resuenan, comentarios, opiniones, sugerencias, en todos lados. Solamente es cuestión de buscar un poco y va a ver que... Pero nosotros, ¿cómo le damos credibilidad a algo? ¿Cómo le das credibilidad a algo? Bueno, le das credibilidad cuando el anuncio o el mensaje está fuertemente unido al quien generó el mensaje. O sea, la fuente misma. A ver, ¿esto quién te lo dijo? No, no sé, bueno, el testigo era un testigo segundo, tercero, cuarto. No, 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 fue un testigo de primer agua, ¿no? La vinculación estrecha entre el hecho y el testimonio. Y bueno, en la iglesia entonces Jesús, bien recién acotaba a Juan, Jesús le dice, bueno, vayan, ¿eh? Y lleven este mensaje. Entonces él mismo da el mandato, él mismo confía y dice, ¿de qué vamos a hablar? Vayan y hablen de esto. Por eso el directorio, que es un documento posterior, viene en la misma línea del anuncio de Jesucristo, en la misma línea de la autorización que le da Jesús a la iglesia para hablar. O sea, la iglesia continúa a partir de 20 siglos con lo que se llama la sucesión apostólica. O sea, nunca se rompió. No es que vino la primera comunidad de Jesucristo, que funda Jesucristo y los apóstoles, y después llega un momento que se rompe, pues dos o tres se dividen, se van por allá. No, no, no. Casi todos, la mayoría, murieron mártires. Y dieron con su muerte, ¿no?, y su sangre regaron el cimiento de la iglesia. Pero los que vinieron detrás de ellos son los mismos que continuaron lo mismo, levantaron el testigo. ¿Vieron cuando hay una carrera de postas? Que en la carrera de postas hay un palito así que se llama el testigo, el testimonio. El testimonio. Testimonio. Entonces va corriendo uno y se lo pasa al otro, y ese se lo pasa al otro. Entonces eso es lo que da credibilidad a que el que llega primero salió desde el inicio. ¿Por qué? Porque trajo el testimonio que recorrió todo el... Aquí pasa lo mismo. O sea, la credibilidad está dada por distintos motivos, pero uno de los motivos es que el mismo testimonio que Jesucristo, el mismo anuncio que Jesús dio, se convirtió en ese testimonio que cada uno de las generaciones fueron recogiendo y fueron llevando, ¿no? Sin Sí, y la interrupción. experiencia muestra también que justamente quienes por alguna cuestión, tristes cuestiones, se han ido separando de la iglesia, claro, después se han ido separando mucho más entre ellos, ¿no? Al perder también parte de esa credibilidad, ¿no?
al perder justamente esa unión con los apóstoles y con Pedro, porque no por casualidad, digamos, Pedro, o sea, el Papa, ¿no? Es quien es ese factor de unidad en la iglesia, ¿no? Y que tiene la responsabilidad justamente. Claro, no es solamente una cuestión estratégica que estemos unidos. O sea, a veces dicen, no, la iglesia es como un bloque, ¿no es cierto?, uniforme. No, no, no. Para nosotros la unidad es un valor fundamental. ¿Por qué? Porque dentro del mensaje, una de las finalidades a las que apunta el mismo mensaje en el anuncio es la comunión con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo y con todos nosotros. Entonces, sería como contradictorio una comunidad fragmentada. Si entre nosotros no realizamos la comunión, nuestro anuncio también perdería fuerza. Cote, te quiero leer algo de lo que hablamos en la introducción, pero aquí está un poquito más desarrollado. Aquella idea de que la evangelización y la catequesis es un proceso, ¿no? Entonces aquí textualmente dice que por eso la iglesia en la evangelización y en la catequesis, en este proceso está impulsada por la caridad, ¿no? Porque efectivamente lo que hace es impregnar y transformar todo el orden temporal, asumiendo la cultura del Evangelio, que lo hace a través del testimonio, como vos decías, ¿no? Que así llega a ser ese primer anuncio que busca la conversión, la vuelta a Dios, ¿no? Y acá comienza, digamos, en ese proceso a hablar del itinerario catecumenal. ¿Por qué no explicas un poquito también qué diferencia y qué unión hay entre primer anuncio que distingue y catecumenado? Perfecto. Sí, bueno, primero clarificar, o más que clarificar, remarcar la palabra procesos. Sí. Uno, si se hace una lastimadura, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando éramos chicos nos lastimábamos 20 veces, caíamos al piso, nos hacíamos una lastimadura y nos curaban. Pero la cicatrización llevaba un tiempo, entonces ¿qué te decían? No, hay que esperar el proceso. El proceso, evidentemente, es un tiempo que transcurre y que depende de muchos factores. De muchos factores. Ese proceso se va a dar, sí, en el tiempo, pero bueno, el proceso evangelizador también transcurre en el tiempo y también se va a dar. Y también a lo mejor como la cicatrización es algo de adentro para afuera, no, por supuesto que por afuera hay que poner el remedio para que cure, pero la verdadera cicatrización viene desde dentro, del organismo sano que genera, ¿no?, su propia cicatrización. El proceso evangelizador también es un proceso que va desenvolviéndose y tiene etapas, tiene procesos. El proceso se marcan como metas, como hitos, etapas. Y cada etapa es sucesiva a la otra, pero también, como en todo proceso, puede haber marchas y contramarchas, con lo cual no quiere decir que el proceso es tan lineal. Exacto. ¿La vida de quién es tan lineal? Nadie, y menos un proceso de fe, donde uno a veces, a raíz de ciertas circunstancias que nos toca vivir, da la sensación de que uno va caminando para atrás, ¿no? Pero los procesos están garantizados por su propio impulso que tienden a Dios, el proceso evangelizador. Y empieza como un proceso que podríamos calificar con la palabra despertar. El primer punto es despertar la fe en el otro. Despertar. Todas las personas tenemos dentro nuestro, estamos construidas, ¿no es cierto?, dentro nuestro, con un detector de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro creador, que es Dios, nos puso adentro un chip, digamos, que es parte del mismo. No sé si es parte del mismo, pero es como su divinidad, ¿no? Por eso nosotros tenemos como un sensor interno que nos hace descubrir la divinidad, o nos hace por lo menos anhelar la divinidad, o nos hace anhelar la santidad, nos hace anhelar la perfección. Piensen en ustedes mismos más allá de la fe. ¿A usted le gustan las cosas mal hechas? No. ¿A vos qué te gusta lo perfecto? ¿Te gusta algo que es impuro? No, te gusta lo que es puro. O sea, interiormente estamos hechos para desear, anhelar y buscar aquello que es resonancia de las cosas de Dios y que tiene una hondura inestimable. Cote, yo cuando eso hay que despertar, eso el hay que proceso, despertar. ¿no? Y el proceso de la persona,
que descubre la fe, que descubre a Dios, que se ilusiona con la perfección, con la santidad, ¿no? A mí me gusta verlo, yo lo veo también igual que lo que hicieron los apóstoles. O sea, los apóstoles reciben el mandato de Cristo, bueno, vayan, prediquen el Evangelio, bauticen. ¿Y qué hacen ellos? Y ellos van, explican. Entonces ahí se comienza a despertar, ¿no? Primero el interés, ¿no? Y estos que dicen, ¿no? Y la gracia va actuando en las personas y justamente ese acompañamiento, ¿no? Que la evangelización y la catequesis hace ese acompañamiento del proceso personal que hace cada persona, o sea, que va evolucionando en ese acercamiento, conocimiento y amor a Jesucristo, a su iglesia, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce. Entonces, por más que esté este potencial interior que se despierta, ¿no es cierto? Y que cuando vos, a través de anuncios, le haces tomar conciencia al otro de lo que tiene dentro, bueno, esto dispara un proceso, dispara un camino. O sea, es punto de partida. Se pone en marcha. No usemos la palabra disparar porque disparar es feo. Está bien. ¿Viste? A veces es medio bélico el lenguaje. Hemos incorporado, ¿viste? Sí. Pone en marcha, inicia un camino que es un proceso que va a tener etapas. Esta primera etapa, entonces, que es la del primer anuncio, tiene como finalidad despertar la fe en el otro. Exacto. Esa es la finalidad del primer anuncio. Es como si yo te digo, ¿querés venir a una fiesta? Sí, me decís, ¿dónde? Bueno, después te cuento. Claro. Pero primero es el anuncio que en vos te dice, sí, dale, quiero. Pero para que eso acontezca, el primer anuncio tiene algunas características. En primer lugar, el testimonio va antes que el anuncio, muchas veces. Claro. Porque si no, no se hace creíble. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta que se hace la gente, cuando ve un grupo de gente cristiana que vive de un modo comprometido a la fe, dice, ¿por qué esta gente vive como vive? ¿Por qué siguen la verdad, se sacrifican? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están contentos? Son normales? ¿Por qué viven así? Con tantos problemas que hay en el mundo y esta gente. Entonces, eso es lo que crea las condiciones para cuando yo diga, mira, yo vivo así por esto, porque yo creo en Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que a mí me mueve a creer? Que el otro también tenga un fundamento de su fe. Si el otro es incapaz de decirme alguna razón de su propia fe, yo no digo que tengamos un tratado, ¿no es cierto?, de racional, porque todo el mundo dice, no, a mí probame la fe, pues el día que me la pruebe científicamente yo voy a creer. No, mentira, eso es imposible. Pero sí podés dar alguna razón. Si vos no tenés ninguna razón y tu fe es absolutamente irracional, entonces no es una fe que ha madurado o que va acrecentándose para el anuncio a los otros. No es solo un impulso, no es solo un deseo, no es solo un sentimiento. La fe también tiene razones de credibilidad. Y sobre todo, si leemos la carta de Pedro, dice, demos razones de nuestra esperanza. A mí me encanta. Y junto al testimonio, y justamente testimonio es, podríamos decirlo, la manera de vivir, ¿no? La manera de estar. Está justamente la invitación de hablar, contar, explicar, compartir, mostrar. Además, cuando uno está enamorado, siempre quiere dar a conocer su amor, su interés. Entonces, esa manifestación, ese llamado de todos los bautizados, o sea, todos los bautizados, esto no es solo para los sacerdotes, ni solo para las monjas, todos los bautizados estamos llamados a vivir y a llevar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y el que se lo encuentra, porque vio ese testimonio, porque quizá compartió la palabra, porque tuvo una charla, bueno, evidentemente Dios actúa en esa alma, ¿no? Porque la fe, lo decíamos otra vez, la fe es un don, un regalo, porque le creemos a Dios, porque creemos en su mensaje de salvación, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no?, es algo que surge naturalmente. Nosotros aquí en el directorio, digamos, como que hablamos, primer anuncio, vamos a hablar de catecumenado, ¿no?, vamos a hablar de la primera etapa del catecumenado, pero digamos, esto es la misma vida, ¿no?, que de cada persona en ese acercarse a Dios, en ese conocer a Dios, en ese conocer la misión de la iglesia, etcétera. Las etapas van a tener nombres y bueno, los nombres nos van a facilitar para conocer cómo es cada momento, ¿no es cierto? Es fácil, aunque los nombres surgieron en una etapa histórica y representan de alguna manera un decir de aquel momento, igualmente nosotros ahora también los podemos como actualizar y nominarlos nuevamente. Pero
Una cosa que quisiera decir antes de entrar en las etapas del proceso de la fe, es decir que el catequista, ¿no es cierto? Y nosotros el directorio lo tenemos muy en cuenta porque son directivas que contribuyen a que el catequista pueda llevar a ser mejor su misión. Exacto. O sea, ¿qué necesitas? Un instructivo. Vino a mi casa, a la parroquia ahora, un electricista porque tuvimos un problema de... Eléctrico. Bueno, y de paso que solucionó el problema eléctrico, está cambiando, lámparas o arreglando algunas cosas que... Y había cosas que estaban puestas así desde, no sé, de tiempo inmemorial. De 1773, cuando se fundó la parroquia. Más o menos. Dice, no, me dice, esto no se puede modificar, padre, porque tiene cables de tela. Mira. Cosas que eran antiquísimos, o sea, ya no existen más. Es preferible poner por forma externa. ¿El tema cuál es? El hombre necesitó un instructivo. Y entonces nos sentamos antes del trabajo y tú, acordamos y siguiendo las instrucciones, él va a llevar adelante su proceso de darle verdadera iluminación a un lugar que por distintas razones había quedado poco iluminado. El instructivo es el directorio. El directorio para el catequista es para llevar algo bajo el brazo. O sea, ¿qué tenés que llevar vos como catequistas? Tenés que llevar la Biblia, no podés salir a la calle si no tenés la Biblia, porque sería como olvidarte de algo fundamental. El catecismo o el compendio, en todo caso, preferentemente el catecismo, que es más voluminoso, pero el compendio también te va a ayudar. O el Yucat, si querés. Y también tenés que llevar el directorio. O por lo menos si no lo llevas, tenés que tenerlo leído para ver hacia dónde y por dónde tenés que transitar. ¿Qué pasa en un proceso evangelizador? Cuando despertaste la fe, después hay que acompañarla. Exacto. ¿Qué palabra? Una palabra que el Papa, digamos, ha puesto en un lugar tan importante, ¿no? Sí. Y efectivamente acompañar, y además la figura de Jesús acompañando a los discípulos de Emaús, ¿no? Que venían tristes, desamparados, les empieza a explicar, ellos que venían tan así, el corazón empieza a arder. ¿No? Este ejemplo, bueno, esa es la misión del catequista, ¿no? Acompañar. Acompañar significa ni caminar adelante, ni caminar atrás, ni caminar al costado. O sí, a veces hay que ir atrás para empujar, a veces hay que ir adelante para convocar, y a veces hay que ir al costadito acompañando en silencio y caminar a la par con el otro. Pero eso es el que acompaña. ¿Pero por qué hay que acompañar al catequista? Porque el catequista es el trabajador de la fe. Bueno, vamos a usar esta expresión. Hoy se usa, todos somos trabajadores, parece el trabajador de la educación, trabajador de la salud, trabajador de, ¿no? Se ha puesto así una especie de lenguaje. Bueno, si el catequista trabaja algo en su vida, es la fe, contribuye y construye junto con la comunidad la fe de los catecúmenos, que es obra de la gracia de Dios, pero que acompaña y sostiene el catequista. Y ser trabajador de la fe supone para el catequista una gran capacidad de discernimiento para ver qué es fe y qué no es fe. Porque ¿quién le va a abrir los ojos o le va a decir al catecúmeno, ¿no? En cada etapa, bueno, ya estás para dar un nuevo paso para la nueva etapa, ¿no? La etapa de la iluminación, la etapa del discernimiento. Cada etapa tiene propiamente tiene propiamente como una especificidad, ¿no? Y los nombres contribuyen a descubrir cada etapa como se llama. Pero esto no se hace de cualquier manera, se hace a través de un método. Por eso también el catequista no va a caminar a tientas y a locas, sino que va a tomar, ¿no?, el proceso acompañándolo con un método que lo va a ayudar a perseverar en ese camino. Que también justamente el directorio lo que nos viene a decir, ya lo había dicho el Papa Juan Pablo, también el Papa Benedicto, que tenemos que conseguir mejorar nuestras metodologías. Nuevos métodos, nuevas expresiones para anunciar, para conocer, porque efectivamente la gente ha ido cambiando en sus procesos de conocimiento, ha ido cambiando en su forma de ver las cosas, y hoy no podemos, digamos, hablar, no sé, como se hablaba en el medioevo, digamos, por decirlo de alguna manera. El Evangelio es el de siempre, el mensaje de Jesucristo es el de siempre, pero tenemos que encontrar la forma, los modos, para que la gente lo entienda. Han cambiado, hemos incorporado en este tiempo en la comunicación nuevas modalidades, nuevos formatos, nuevos medios, nuevos métodos y nuevos recursos. O sea, es bastante más complejo. O sea, acá ninguna de estas palabras que dije las dije por casualidad, sino que las estoy buscando, las busqué porque en la experiencia que yo tengo,
Hoy la modalidad virtual, por ejemplo, es una modalidad. Por supuesto. Hoy, vos cursaste, sí, en la universidad, tú, perfecto. ¿Con qué modalidad? ¿Presencial? ¿Semipresencial? No. Virtual. A distancia, virtual. Bueno, es toda una modalidad, toda una modalidad. Y en la fe, en la comunicación de la fe, también se puede recurrir a esta modalidad virtual para la comunicación de la fe. Acá hoy estábamos comiendo con un sacerdote y no voy a trasladar acá la discusión que tuvimos, pero fue bastante interesante porque decía si se podía o no confesar por teléfono. Ah, mira. Y sí, porque dice ahora que la gente está aislada y la gente se quiere confesar. Bueno, a mí me preguntan, ¿y la misa por Zoom o por TV es igual que la misa presencial? No es igual. No es lo mismo. Si a vos te sirve, espectacular, pero son esencialmente diferentes, ¿no? Exactamente. Y además que la fe se va a comunicar plenamente en la presencialidad, ¿no es cierto? Pero bueno, quería decirles esto de los métodos, de las modalidades, de los formatos, de los recursos y distinguir, ¿no es cierto? Nosotros podemos usar un recurso para poder transmitir la fe. ¿Qué recurso? Y por ejemplo las imágenes, los cuentos. Podés usar en catequesis ejemplos, podés usar un libro, bueno, láminas con caracterizando situaciones, pero también la misma transmisión de la fe supone un método que es el método que usó Jesús, que no es cualquier método, que es partir de la situación y de la realidad del sujeto a ser evangelizado y desde ahí caminar con él al encuentro con la palabra para que confronte su vida con el mensaje evangélico y responda con una actitud de fe generando propósitos y compromisos. Ese es el método catequístico. Y ese método catequístico no es una técnica, es un arte. Porque mira, yo lo aprendí de una catequista que era un artista en realidad. Bueno. Pero, no sé si te pasó, pero a mí me pasa, yo me he encontrado en parroquias con catequistas que no es que estudió de catequista, sí, y seguramente estudió, pero no es que es catequista porque el cura la nombró catequista, no, son artesanas de la catequista, bueno. Son gente que tiene primero una pasión, vocacional, una vocación, una pasión y una habilidad. Hay una señora en la parroquia que tengo que me encanta como le habla a los niños y a los padres, ¿no? Y el otro día, bueno, le dije, vamos a hacer juntos la homilía para niños. Me pareció una forma de... Sí. Pobre, perdió toda la espontaneidad, perdió toda la riqueza y esperando que yo le diera la entrada o le diera el visto bueno. No. Fue una pena porque no nos salió, perdió la riqueza. Claro. Porque yo la escuchaba a ellas en la sala y es maravillosa en su propio ámbito. La artista que construye, ¿no es cierto? No solamente el espacio, el escenario, sino que también transmite su propia vida. No es que te da algo, sino que se da a sí mismo, ¿no? Eso también en el catequista, a la hora de pensar en un directorio, este directorio contempla mucho la santidad, no solamente del catecúmeno, sino también del catequista. Mira, Cote, y para ir terminando este primer capítulo, nos cuenta que esta nueva etapa de la evangelización tiene 3 ámbitos, ¿no? Que el primero los enuncio, después los comentamos y terminamos con este primer capítulo. El primer ámbito es el de la pastoral ordinaria. El segundo son las personas bautizadas, pero que no viven las exigencias del bautismo, y el tercer ámbito es quienes no conocen a Jesucristo y siempre lo han rechazado. Estos ámbitos, digamos, son como 3 grandes bloques, digamos, donde están ubicadas las personas. Exactamente. ¿No? Entonces, hoy por hoy vemos que ha cambiado mucho, porque antes había mucha gente que nacía en una familia cristiana, que iba a una escuela cristiana, y ¿no? Hoy se ha reducido, digamos, el ámbito de la pastoral normal, corriente, que evidentemente es fundamental. Pero hoy por hoy hay que salir, el Papa dice, ¿no? Es una misión, una iglesia en salida, porque... Mira, antiguamente había 2 ámbitos, los creyentes y los no creyentes, chau, y se acababa. Entonces, los creyentes iban a buscar a los no creyentes. Claro. O sea, la distinción era muy fácil. Hoy vos acabas de determinar no solo 2, sino
3 Claro. ámbitos. Pero los expertos en catequesis Ajá. hablan, De más. no, Ah, hablan de 5 ámbitos. de 5, por eso, de más ámbitos, digo. Además, Sí, sí, sí. De más ámbitos. No. Ah, de más no, ámbitos. porque yo dije, los expertos hablan, y yo iba a decir, en un momento iba a decir, los expertos hablamos, y después dije, no, hablan, y cuando dijiste de más, dije, No, de más ámbitos, además de 3, 5. hablan, ¿Cuáles de, son más, esos hablan 5? de más, dije, bueno, es un correctivo muy... ¿Cuáles son esos 5 ámbitos? Sí. Ay, bueno, no, entonces estarían, bueno, primero como los dos extremos, ¿no es cierto? Que Sí. es interesante distinguirlos con toda claridad. Bueno, por supuesto, la persona que no ha recibido nunca el anuncio, Claro. el que nunca recibió el anuncio, o sea, uno le parece mentira porque vivimos en América Latina y de acá, mal que Europa, América Latina, hay como una fe cultural, si querés, por lo menos en instrucción religiosa, o hay un conocimiento, pero no es así en todos los lugares, no es así en todos los lugares del mundo, primero. Segundo, porque no ha llegado la acción misionera y la acción evangelizadora. Entonces, hay ámbitos que no conocen a Dios. Pero también ahora las nuevas generaciones no saben nada de Dios. Claro. O sea, no es un tema territorial solamente, es un tema también de espacio temporal. O sea, las nuevas generaciones, el papá no le dice nada y la mamá tampoco le dice nada al niño, pero ¿por qué no dijiste nada? Porque yo quiero que cuando sea grande decida. Cote, ¿a cuánto tiempo estamos? Porque ves bien el reloj. Estamos en 26, ya estamos Ya terminando. estamos, ¿no? Porque en todo caso ahora cuando Los ámbitos... empecemos el segundo capítulo, vamos a comenzar hablando de estos 3 ámbitos. ¿Qué te parece? A mí me encantaría, porque me parece que es apasionante descubrir que el anuncio tiene que estar direccionado a un ámbito específico. Dale, y nos despedimos entonces. Bueno, chau. Bueno, que Dios los bendiga, los haga muy santos, nos vemos en el próximo programa.